forma rápida, pues algunos valores. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que es en femtolitros, y entonces, en femtolitros, ¿qué nos está midiendo el femtolitros? ¿Qué tipo de índice está en femtolitros? Volumen globular. El volumen globular. Y entonces los femtolitros, si ustedes ven acá, el volumen globular medio está en 91. Volumen globular medio está en 91. Y entonces cae aquí. Está en medio, 91. Entonces está perfecto el volumen globular medio. Entonces quiere decir que si vemos una gráfica desplazada a la izquierda, pues entonces el volumen globular medio pues estará disminuido. O bien, si está desplazado a la derecha, pues el volumen globular medio estará aumentado. Por ejemplo, en donde el volumen globular medio, la gráfica, está desplazada a la izquierda, y entonces fíjense, el volumen globular medio está en 64. El volumen globular medio, ¿verdad? En 64. Y si está al contrario, pues acá todavía el volumen globular medio todavía está a la izquierda, ¿no? Todavía está a la izquierda. Está en 71 el volumen globular medio. Entonces, si estuviera a la derecha, creo que ya no tengo otra derecha. Si estuviera a la derecha, pues entonces nos hablaría de que el volumen globular medio está en 100, ciento y tantos. Entonces, para eso nos sirven rápidamente las gráficas. Pero es lo mismo que nos está representando pues el valor numérico. Los reticulocitos, entonces, dijimos que hay una tinción azul de cresilo. Hay una tinción que se pone con los eritrocitos. Cuando nosotros agarramos una gotita de sangre y le ponemos una gotita de azul de cresilo, entonces lo combinamos y hacemos una laminilla, y lo que observamos en la laminilla son estos. Es así. Resulta, lo voy a ampliar. Ahí está. Resulta que nosotros con esa laminilla, pues vemos estos eritrocitos, así los vemos, o sea, los vemos azulitos. Este es un eritrocito normal, ¿verdad? Pero cuando vemos al eritrocito que tiene estas inclusiones, pues son ribosomas, son mitocondrias, túbulos, que todavía están en el eritrocito, y son lo que tiñe el azul de cresilo, incluyendo los ácidos nucleicos. Entonces, fíjense que acá también está un reticulocito. Entonces, el azul de cresilo es una tinción que nos sirve para pintar, para iniciar el reticulocito. Y entonces, acá está el reticulocito. ¿Cambió mi diapositiva? No dibujo, ¿verdad? No. Ya, acá estamos en el dibujo. Entonces, el reticulocito, dijimos que sí puede estar en sangre periférica, pero no en tanta cantidad. ¿En cuánto? ¿En qué cantidad? Pues en menos de 1% de reticulocitos. Entonces, acá estos son los que pintan los reticulocitos, que los vamos a ver más adelante. Acá hay una laminilla donde tiene hipocromía, porque se ven, miren, estos eritrocitos que están acá se ven demasiados pálidos en comparación con otros que están rojitos. Cuando tenemos diferencias entre unos pálidos y otros pues con rojos, ¿cómo se llama esto? ¿Se acuerdan? Anisocromía. ¿Se acuerdan ustedes que lo acabamos de ver? Anisocromía. Entonces, pues tenemos acá de dos tipos de eritrocitos. Los macrocitos, pues ya lo vimos que son eritrocitos grandes, entonces el volumen globular medio pues estará por arriba de 100, por arriba de 90 está en los macrocitos, y lo característico es en anemia megaloblástica,
Bueno, acá estamos viendo una policromasia. Los esferocitos, miren, son pequeños, son pequeños. Este, por ejemplo, es muy característico son pequeños, pero más teñidos. Miren, ni siquiera deja pasar, ¿se acuerdan que les dije que algunos dejan pasar la luz, ¿no? Pero estos, miren, algunos ni siquiera dejan pasar la luz porque están muy teñidos. Y van a decir, pues este no tiene anemia. Sí, lo tiene porque está disminuida su hemoglobina, pero como tiene menor volumen, entonces pues se ven más teñidos que los normales. Y entonces es una anemia microcítica porque están pequeños, hipercrómica. Los eliptocitos, pues aquí están los eliptocitos. Los drepanocitos, anemia, acá vamos, cuando veamos drepanocitosis, pues vamos a ver que es un defecto, es un problema en la hemoglobina, cuando lo vamos a ver. Esas son las células en tiro al blanco o los dianocitos, aquí están los dianocitos. El punteado basófilo, que se ve, ¿se acuerdan ustedes que les dije por intoxicación por metales pesados, por plomo? Y en algunos tipos de anemia, pero esto es característico de enfermedades por metales pesados. Este no es un eritrocito, este es un linfocito que vamos a ver más en esta clase. Entonces vamos a empezar con los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, pues, comprenden los leucocitos. Cuando están aumentados los leucocitos se llama leucocitosis, cuando está disminuido se llama leucopenia. Pero tenemos varios tipos de leucocitos. Y entonces los podemos dividir en granulares y no granulares, o sea, los granulocitos o los monocitos. Entonces, por ejemplo, este es una banda. Fíjense, ahorita nada más les voy a decir, fíjense, estos dos, este es un segmentado, pero quiero que le pongan atención a este segmentado y a esta. Pues resulta que esta banda se va a ir segmentando poco a poco, se va a ir constriñendo y va a dar totalmente un segmentado. Entonces, esta banda es el precursor de este segmentado. Cuando la banda ya está bien madura, pues es un segmentado, pero cuando está un poco inmadura, todavía es una banda. Y vamos a ver que de todos los leucocitos que tenemos, el 74%, o sea, los que son más, son los segmentados. Si usted dice, de todos los leucocitos, ¿cuáles hay más? Son los segmentados. Y menos del 4% son bandas. Y entonces, fíjense, cuando, al igual que pasa en el reticulocito, normalmente es menos del 1%. Cuando hay una anemia, entonces los reticulocitos empiezan a subir si está respondiendo la médula ósea. Y entonces hay mayor número de reticulocitos. Pues igual con este segmentado, resulta que si empieza a haber una infección, pues entonces se va a ver más bandas. Empieza a haber más bandas. Por eso los médicos dicen, tiene bandemia, tienen bandemia. ¿Por qué? Porque aumentaron este tipo de neutrófilos que todavía se llaman bandas. En lugar de ser segmentados, son neutrófilos, se llaman bandas. Entonces, este es un neutrófilo, es una banda, y este es un neutrófilo, es un segmentado. Este es un linfocito. Fíjense cómo el linfocito, pues casi el núcleo es muy grande y su citoplasma es azul, es basófilo. El linfocito, el núcleo es muy grande y el citoplasma es basófilo.
pero es más grande el monocito. Es más grande todavía el monocito que el linfocito. El linfocito tiene un diámetro menor que el monocito. Y además, su núcleo parece estar arriñonado, parece una forma de riñón, arriñonado, y no abarca todo el citoplasma como lo hace el linfocito. Entonces, estos dos son linfocitos y estos son monocitos. Este dijimos que es un segmentado, es un neutrófilo que está segmentado y este es un neutrófilo que está en banda. Ahora, fíjense en este pudiera ser que está segmentado, se parece a este, pero ¿qué es lo que cambia? Cambia su citoplasma, porque este está basófilo y este está ¿cómo se llama cuando está rojo? Se me fue el nombre. ¿Eosinófilo? Bueno, este es un eosinófilo, efectivamente. Este es un eosinófilo. ¿Por qué? Porque vean el punteado rojo. El punteado rojo, y entonces este es un eosinófilo. Y este es un basófilo, que también son granulares, pero sus gránulos son azules en lugar de rojos, son azules. Y cada uno de ellos, pues, lo vamos a ver rápidamente de estos. Miren, acá está el segmentado que les decía yo. Este es un segmentado, ya tiene 1, 2, 3. Deben de tener entre 3, 4 lóbulos. 1, 2, este tiene 3, apenas está segmentando acá. Pero esta es una banda. Esta es una banda todavía. Entonces, cuando hay una infección severa, pues vemos las bandas. Bueno, así como la eritropoyesis es la síntesis de eritrocitos, así la leucopoyesis, pues es la síntesis de leucocitos. Hay varias formas de medirlo. Antes lo medíamos con una cámara de Neubauer, entonces contábamos, esto se ve al microscopio, y contábamos cuántos, acá hay puros eritrocitos, cuántos leucocitos había en esta cámara de Neubauer, que ya no lo utilizamos, pues ya ahora hay contadores automáticos muy, muy precisos. Entonces, de los leucocitos se subdividen en lo siguiente. ¿Cuáles son los leucocitos? Pueden ser neutrófilos. Y los neutrófilos se subdividen en segmentados, en bandas, metamielo, mielocitos. Nuevamente, todos los neutrófilos son segmentados. De los neutrófilos, el 74% de todos los leucocitos son neutrófilos. Y casi el 70 o más porcentaje son segmentados. Entonces, de todos los neutrófilos, de todos estos que están acá, de todos los leucocitos, perdón, no los neutrófilos, de todos los leucocitos, los que están en una mayor proporción son los neutrófilos, en primer lugar. ¿Cuánto? 74%. 74% son neutrófilos, de los leucocitos. Ahora, de los neutrófilos, de todos estos que están aquí, de estos neutrófilos, ¿cuál es el más abundante? Pues casi todos son segmentados. De estos son la mayoría. Bandas debe de haber menor de 4%. 4% de bandas. Metamielocitos debe de haber entre 0 y 1. Y mielocitos no debe de haber, porque son células más inmaduras. Entonces, mielocitos no encontramos. Metamielo de 0 a 1, bandas menor a 4, y segmentados es la mayoría de los neutrófilos. Entonces son 70%, o sea, si hay 4% de bandas, segmentados deben de ser 70, ¿verdad?
Esos son los neutrófilos. Cuando aumentan los leucos, decimos que hay una leucocitosis, pero puede ser a expensas de cualquiera de estos. Cuando está a expensa de los neutrófilos, entonces decimos que hay una neutrofilia. O sea, hay una leucocitosis con neutrofilia. Están aumentados los neutrófilos. ¿En dónde se da esto? Pues lo vamos a ver más adelante, pero principalmente en las infecciones bacterianas están aumentados los neutrófilos. Y entonces de los neutrófilos están aumentados, pero también van a estar las que son parte de los neutrófilos, las bandas. Entonces, así. Ahora los eosinófilos. Los eosinófilos ya lo vimos, que tienen punteado rojo, son grandes, y estos aumentan en algunas enfermedades alérgicas, en algunas enfermedades parasitarias, en enfermedades de hipersensibilidad, y aumentan los eosinófilos. Los basófilos aumentan también en algunas alergias y en algunas enfermedades parasitarias. Los monocitos y los linfocitos aumentan en infecciones virales. Entonces, los monocitos y los linfocitos son para virus, los basófilos y eosinófilos, reacciones alérgicas, parasitarias, y los neutrófilos en enfermedades bacterianas. Y entonces los vamos a ir desglosando. Bueno, todavía no se los doy. Aquí está. Cuando aumentan los leucocitos, pues dijimos que se llama leucocitosis. Y entonces, ¿en qué patologías aumenta? Pues en todas aquellas que tenga, donde intervenga inflamación o donde intervenga las bacterias. Y entonces vemos que puede ser en neumonías, meningitis, apendicitis, fiebre reumática aguda, septicemia, cólera, en algunas intoxicaciones también, o sea, no son infecciosas, pero son intoxicaciones, por ejemplo, en apreeclampsia, eclampsia, ¿verdad? En hemorragias agudas, hemólisis, y en algunas condiciones fisiológicas como es en la tensión, en el estrés importante o en el ejercicio intenso. Les voy a ampliar esta diapositiva. ¿Por qué? Porque quiero que vean el frotis que está aquí. Entonces, fíjense, ¿sí vieron el que está ampliado? Sí. Sí. Entonces, fíjense, hay muchos, en primer lugar, aquí en un frotis de sangre periférica, en primer lugar hay muchísimas células, pero muchísimas células. O sea, acá está terriblemente, hay un montón de células. Y entonces, si se dan cuenta, miren, hay muchas bandas, banda. Hay un montón de bandas. O sea, tiene más de 4% de bandas. Vamos a contar 100 leucocitos y obviamente va a ser mayor de 4% las bandas. Por ejemplo, es un eosinófilo, ¿verdad? Está rojo. Es un monocito. También, mire, está rojo, aunque pareciera monocito, pero está más granular y rojo, y entonces es un eosinófilo. Monocito, linfocito, que está acá. Pero lo que quería yo que vieran es que principalmente este paciente tiene vandemia, tiene una patología muy importante, tiene una leucocitosis a expensa de neutrófilos, neutrofilia. Y entonces, ¿en qué condiciones se da? En infecciones bacterianas y en algunas que no son bacterianas, que son infecciosas, inflamatorias, como
como la toxemia gravídica, algunos envenenamientos, como estamos viendo acá. El ejercicio, claro que aumenta el ejercicio, va a haber leucocitosis, pero jamás como esto, pues. Jamás como esto. Ahora, el caso contrario, cuando tenemos leucopenia, o sea, disminuye el número de leucocitos, Entonces, vamos a pensar en algunas enfermedades y quiero que le pongan mucha atención a dos enfermedades principalmente: a la fiebre tifoidea y a la brucelosis. Estas dos enfermedades bacterianas, porque dijimos, oiga, ¿qué no en las enfermedades bacterianas aumentan los leucocitos? Y la respuesta es sí, en la mayoría. Pero en las fiebres tifoideas y en la brucelosis, al inicio de la enfermedad, puede haber una disminución de los leucocitos, a lo que se llama leucopenia. Después puede aumentar, pero al inicio de la enfermedad puede dar leucopenia, y entonces decimos, no, pues no es bacteriana porque debiera de estar aumentado. Pero en estas enfermedades, al inicio está disminuida. Ahora, fíjese, en la septicemia, en la sepsis, y dijimos, pareciera que me estoy contradiciendo, porque en la leucocitosis también se presenta en la leucopenia. A ver si lo pusimos en la... Aquí está, septicemia. Septicemia, aquí está. Y acá también, leucopenia, está la septicemia. Y entonces van a decir, oiga, ¿por qué? Porque si se acuerdan ustedes, cuando tenemos estos tipos de enfermedades, puede ser leucocitosis, leucopenia, hipertermia o hipotermia, taquicardia o bradicardia. Puede haber hipercoagulabilidad o fibrinolisis. Entonces, se van a los extremos, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada. Por eso es que a veces cuesta tanto trabajo esos cuadros clínicos. Entonces, leucopenia, disminución, se presenta en fiebres tifoideas y brucelosis, en enfermedades virales, como la mononucleosis infecciosa, en algunas, la citacosis, que hay varios tipos de citacosis. Hay un tipo de citacosis que lo dan las aves, algunos medicamentos, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la leucopenia, algunos medicamentos. Aquí el medicamento que me faltó y es muy, pero el más importante son los corticoides, porque los corticoides, los glucocorticoides, dan leucopenia. Por eso es que cuando nosotros estamos poniendo algún corticoide, y van a decir ustedes, ¿y en qué enfermedades ponemos corticoides? Artritis, pregúntenle a su mamá, a la tía, etcétera. Alguna debe de tener artritis, lupus, esclerodermia, Sjögren, asma, etcétera. En todas esas patologías utilizamos los corticoides. Y entonces estos pueden dar inmunosupresión, incluyendo algunas enfermedades sistémicas crónicas, como ¿cuál? La diabetes mellitus. La diabetes mellitus, pues, causa una inmunosupresión crónica. Vamos a ver, cuando vean ustedes diabetes, es súper importante. Miren, es más, voy a hacer un punto y aparte acá. Hay una persona que tiene clavillos. ¿Alguien conoce los clavillos? Nadie. Le ponen allí en su teléfono, le ponen clavillo, y si ya saben más de medicina, le ponen furunculosis.
Entonces, si le quieren poner clavillo, póngale clavillo, y si no, le ponen furunculosis. Entonces, háganlo, por favor. Y entonces quiero que vean que es un superbarro, es un grano terrible, es un barro enorme, enorme. Y entonces, este está condicionado porque el folículo se obstruye y se empieza a infectar por estafilococo principalmente, o estreptococos. Y entonces crece de tal forma que se hace un verdadero absceso. Madura, ¿qué quiere decir que madura? Pues entonces se localiza el proceso inflamatorio e infeccioso, y después fistuliza, o sea, se rompe. ¿Y qué hacía la persona? Fíjense, ¿qué dice las mamás, las abuelitas de antes, para la furunculosis, que le dicen el clavillo? ¿Qué decía? Ponle un frijol rojo, decían un frijol rojo, lo tallas ahí en el piso, que se caliente, y lo pones ahí para que madure. ¿Por qué tiene razón, cierta razón, eso que hacían las personas de antes? Porque si tenemos un absceso, fíjense, hay una pus ahí, que la pus, están los datos de inflamación, rubor, calor, tumefacción y aumento de temperatura. Todo eso está de la inflamación. Y hay infección, hay colección de pus. Entonces, no hay fistulización todavía, todavía no sale, pues. Y entonces, ustedes empiezan a dar, para el dolor, dan analgésicos, y el analgésico tiene 3 cosas: desinflamatorio, antipirético y para el dolor. Entonces, analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Esas 3 cosas tiene la mayoría de los analgésicos. Lo toman y además les mandan su antibiótico. ¿Qué va a pasar con esa? Va a empezar a mejorar ligeramente, pero va a tardar muchísimo. ¿Por qué? ¿Cómo se quita esa pus de ahí? Necesitamos que salga esa pus. Primero es mucho más rápido drenarla y luego dar lo que dijimos, el analgésico y el antibiótico. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que fistulice? ¿Cómo le hacemos para que fistulice? Pues le podemos poner compresas calientes. ¿Por qué no frías? ¿Por qué no frías? Porque lo frío produce vasoconstricción. Y lo caliente, le sucede que hay vasodilatación. Y entonces se va a concentrar más, se va a delimitar el absceso, se va a delimitar. Y entonces puede ser que se delimite y se fistulice, o sea, se le hace sale el barro, pues, y entonces va a salir toda esa secreción que hay ahí. Va a quedar una cicatriz, porque se pierde el folículo, se pierden varios folículos de ahí, entonces queda una cicatriz. Pero ¿eso a quién le pasó? Si usted me dice, le salió a uno de ustedes, pero porque me dice, ustedes, es que fui de día de campo y no me raspé, no me bañé hasta dentro de 3 días que llegué a mi casa, etcétera, pues es comprensible. Pero si me dice que al año ya van como 2 o 3 veces que le sale en un año, entonces, ¿qué debo de pensar? En que hay una posible inmunosupresión. ¿Por qué le estás? O sea, lo escandaloso es la furunculosis, es lo que le da mucho problema al paciente. Pero el problema que ustedes deben de ver es por qué les está saliendo. Y entonces ver cosas de inmunosupresión. O tiene SIDA, o tiene diabetes, o está tomando medicamentos. ¿Por qué tiene esa inmunosupresión? Entonces es muy importante que ustedes, cuando hay una infección oportunista como la candidiasis vaginal, como infecciones de repetición, etcétera, ¿por qué le estás
sucediendo esas infecciones de repetición. Hay que buscar inmunosupresión. Entonces, leucopenia, pues por corticoides que son muy importantes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Miren, acá es un frotis. Es un frotis que en donde dejaron secar mucho la laminilla. Y miren cómo están los eritrocitos como espiculositos, como que tuvieran espina. Y estos son monocitos, son 2 monocitos. Ahora, linfocitosis. Vámonos con los linfocitos. Los linfocitos dijimos que aumentan principalmente en las enfermedades virales. Por virus, varicela, tosferina, hepatitis, parotiditis, rubiola, etc. Algunas bacterias como la tuberculosis y la sífilis principalmente aumentan los linfocitos. Hay otros que no son por virus, como en las leucemias. En las leucemias, cuando hay muchos linfocitosis, mucha linfocitosis, pues hay que pensar en una leucemia, principalmente en niños, ¿verdad? Entonces, en un linfoma, no nada más aumenta los linfocitos. Los linfocitos deben de tener en mente de que aumentan en enfermedades virales, pero también pueden aumentar en cánceres de la médula ósea, como son las leucemias, los linfomas. Linfocito, 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 linfocito. ¿Qué es esto? Neutrófilo. Neutrófilo. Linfocito, linfocito. Muy bien. Ahora nos vamos con linfocitopenia. Linfocitopenia. Pues entonces ocurre en algunos tipos de linfoma, en todos donde esté disminuido, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en la tuberculosis, ¿verdad? Enfermedades con esteroides o corticoides, disminuyen los linfocitos. La monocitosis, el aumento de los monocitos, pues se da, fíjese que aquí, esto sí es característico que tenga monocitosis. En la tuberculosis, siempre nos está dando guerra porque acuérdense que la brucelosis junto con la fiebre tifoideas causan leucopenia. Entonces, pero también en enfermedades virales hay monocitosis. Y monocitopenia es muy, muy rara. Hay algunos tipos de cánceres de la médula ósea, como la leucemia de células peludas o el síndrome de Sézary con Z, el síndrome de Sézary, que son la leucemia de células peludas, y tratamiento con corticoides, con prednisona. Eosinófilos. Los eosinófilos, ¿quién me dice por qué da una parasitosis? Una parasitosis, ¿por qué afecta los glóbulos blancos? ¿Por qué da eosinofilia en este caso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo empieza el ciclo biológico de Ascaris lumbricoides?
¿Cómo es el ciclo de Ascaris lumbricoides? Pues bien, viene un ser humano que defeca al ras del suelo. Todo empieza ahí. Y entonces ahí defeca. O un perrito, etc. Entonces defecó. Ese excremento tenía huevecillos de Ascaris lumbricoides. Y Ascaris, ese huevecillo es un geoeliminto. Necesita madurar en la tierra. Entonces cae en la tierra o en el polvo, y madura, y inclusive se rodea de una membrana que la hace resistente a la desecación. Y entonces ahí está, es en la popó, en el excremento. Ese excremento se seca, viene un aire y se lo lleva. Y nosotros, ese viento, con ese huevecillo, cae en una fruta de allí del 20 de noviembre. Nosotros compramos esa fruta y no las comemos. Y nos comemos el huevecillo ya maduro de Ascaris lumbricoides. Al momento de pasar al estómago, gracias a los jugos digestivos gástricos, entonces esta membrana se hace más lábil, pierde su estructura fuerte esta membrana, y esto hace que eclosione esta larva. Se ancla a la mucosa, después de la mucosa, la submucosa, ahí encuentra un vaso sanguíneo y por toda la economía está viajando, pero le gusta donde hay oxígeno, y entonces se va al pulmón. Entonces ahí se queda. Casi todos los helmintos hacen esto, ahí se queda en el pulmón. Mientras está creciendo, es microscópico, todavía no lo vemos. Come poquito, necesita lo mínimo, pero necesita su oxígeno y ahí está en el pulmón, está perfecto. Empieza a crecer y entonces las necesidades metabólicas y de comer aumentan. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a querer salir, buscar comida. Y entonces ya es de unos milímetros y empieza a reptar. Pero no es lo mismo escalar cuando estamos parados que cuando estamos acostados. Y entonces le gusta mucho en la noche. Entonces va reptando. Y cuando nosotros sentimos que algo, los cilios se dan cuenta de que algo raspa ahí, entonces empieza una tos. Síndrome de Lowfer, ¿verdad? El síndrome de Lowfer. Tos en la noche. Y no solamente eso, sino se relaciona con el bruxismo. ¿Por qué? Porque sentimos que algo viene, algo estamos regurgitando, y entonces por eso decían, niño que rechina los dientes tiene lombrices, algo de cierto hay, no solamente es por eso. Entonces, ya después repta y vuelve a caer por el esófago, donde por primera vez nos las habíamos comido. Cae al esófago, y entonces una vez que llega otra vez al estómago y llega al intestino delgado. Allí están todos los nutrientes y entonces empieza Ascaris lumbricoides. Pero ahí ya crece. ¿Cuánto? Pues crece hasta 30 centímetros. 30 centímetros. Es un platihelminto. Es dioico, que quiere decir que tienen macho y hembra, y entonces ahí copulan, ahí hacen su fiesta, tienen muchos huevecillos, y entonces el ciclo se cierra cuando empieza otra vez el ser humano a defecar huevecillos de Ascaris. Entonces, en ese momento, cuando pasa este huevecillo, no en la luz del intestino, sino está en la sangre, es cuando hay
eosinofilia. Es cuando hay eosinofilia. Por eso da una respuesta, monta una respuesta inmunológica mediada por celular. Si es celular, claro que hay por sustancias químicas también, claro, pero estamos hablando de los eosinófilos. Y entonces da una eosinofilia. ¿Ya vieron? Y entonces así la mayoría de estos parásitos es similar su ciclo, y entonces vieron que por qué aumentan hay eosinofilia, síndrome de Loeffler, por qué tosemos más en la noche y por qué rechinamos los dientecitos. Cuando vean que ya lo debieron de haber visto, que ovipone, a ver, la hembra sale a oviponer alrededor del ano en las noches. ¿Cuál es? Oxiurus. El oxiurus. Oiga, ¿y cómo se llama la prueba para ver si hay oxiurus? Pues Graham. Es la técnica de Graham, ¿verdad? La técnica de Graham. Muy bien, muy bien. Pues bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? No, todo bien. No se preocupen si vamos muy rápido. No se preocupen. ¿Por qué? Porque como, por ejemplo, vimos anemias así pasaditas, pero vamos a ir viendo una por una de las anemias, las más importantes. La esferocitosis, esferocitosis, anemia de células falciformes, ferropénica, megaloblástica. Esas las vamos a ver. Y entonces vamos a ir platicando de cada una de ellas. Cuando veamos enfermedades infecciosas, pues tocamos perfil de Torch, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes. Vamos a ver estos virus y vamos a ver nuevos y a los monocitos. Entonces, pues nos vemos, si Dios quiere. Cuídense mucho. Gracias. Adiós. Adiós. Buenas noches.